como sabéis, pitó en 1935 y estuvo 20 años queriéndose ir del Opus Dei, y ya por fin en 1955 se fue. Ya hubo un momento en que amenazó con suicidarse. Le estaban haciendo tan imposible la vida que ya, bueno. Hombre, en aquel momento irse del Opus Dei suponía que te levantaran los votos de pobreza, castidad y obediencia, que eran los compromisos previos para poderte ir del Opus Dei. Claro, si no te los levantaban, no te podías ir. O sea, y quiero decir que irse del Opus Dei hoy día es más sencillo que irse del Opus Dei en el año 55. Pero bueno, el hecho es que Miguel Fisás se fue, siguió siendo cristiano. Yo a Miguel Fisac le he conocido personalmente, he comido con él, porque cuando yo estaba de tesorero en la delegación de Almería del Colegio de Arquitectos, organizamos unas conferencias a las que vino Miguel Fisac. Y bueno, pues ahí había que acompañarle a comer y yo pues con mucho gusto me brindé a acompañarle. Nos fuimos a un restaurante, él, su mujer y otros dos arquitectos, y tuvimos una comida muy agradable. Yo de aquella comida guardo un gran recuerdo de Miguel. Bueno, pues Miguel Fisac, después de irse del Opus Dei, rehizo su vida, se casó y tuvo hijos. Y una hija murió. Y estando en el velatorio de su hija, fueron ahí dos sacerdotes del Opus Dei que en el velatorio mismo le vinieron a decir que la muerte de su hija había sido un castigo de Dios por haber abandonado el Opus Dei. O sea, Qué terrible. imaginaros el dolor de Miguel en una situación así. O sea, ahora que tú has contado lo de que te dijeron que ese cura te dijo que bueno, que tú no tenías obligación, tal, bueno, pues lo de amenazarte con las penas del infierno, eso es algo muy común en el Opus Dei. A mí no me lo dijeron, a mí no me lo dijeron. Entre otras cosas porque antes de que me lo dijeran, pues yo a uno de los directores de la delegación le dije, mira, yo he leído muchísimas veces que San José María decía que estaba seguro de la salvación de aquellos que cumplieran las normas del plan de vida del Opus Dei, de aquellos miembros del Opus Dei que perseveraran, empleaba esa palabra, y que cumplieran las normas del plan de vida del Opus Dei. Entonces yo le dije a este director de la delegación, le dije, mira, yo sin embargo he leído en el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente en el Vademecum, que es obra íntegra de Benedicto XVI, que lo escribió él siendo cardenal y lo aprobó él siendo papa. O sea que, bueno, pues en ese Vademecum, ahí dice que qué hay que hacer para ir al cielo. Y lo que dice es que hay que morir en el Señor. Lo que no dice es qué significa eso de morir en el Señor, pero morir en el Señor es morir en el Señor. O sea, es cada cual en su conciencia pues sabe lo que es morir en el Señor. Entonces yo le dije a este director de la delegación, mira, yo tengo muy claro que para irme al cielo no necesito cumplir las normas del plan de vida ni perseverar, como decís vosotros en el Opus Dei, sino morir en Cristo. ¿Mm? Y eso lo tengo muy claro. Digo, y te voy a decir más, me horrorizaría verme en el momento de la muerte en el pellejo de Juan Vera. Claro, cuando le dije eso, que entonces todavía vivía Juan Vera, y todavía, y ya no era director de la delegación, pero vivía en mi centro, o sea que le conocía bien. ¿eh? Y, Antonio, sí, Antonio, perdón sí, que te interrumpa.
Sí, Bueno, a mí me gustaría que Susana sí, Lencina cuente una anécdota, sí, bueno, sí, no sé sí, si sí. Que la cuente, que la cuente. Sí, yo ya que he contado cuente la mía. lo de Rosalba, una ex numeraria auxiliar, que es muy triste. Cuando yo me enteré de lo que me contó Susana, me indigné muchísimo, porque, bueno, contá Susana, no voy a decir más palabras, que fue feo. Susana, habla, habla. Y tienes que Sí. poner el micrófono. Ah, ya te oímos, ahora sí. ¿Me escuchan? Perfectamente, ahora sí, Susana, gracias. Bueno, Sí, sigue. yo fui la madrina de una numeraria auxiliar, madrina de bautismo de una numeraria auxiliar que yo la bautizamos porque ella no era cristiana, la bautizamos en el ICES y después pitamos las dos. O sea, yo era numeraria auxiliar, ella también, pero a la vez yo era la madrina de bautismo de esta numeraria auxiliar que se llamaba Rosalba. Rosalba se fue de la obra y conoció a una persona, se embarazó y en el embarazo, en el parto, se muere. Queda viviendo su bebé, pero ella muere en el parto. Entonces cuando yo me entero, la directora me dijo que Rosalba había muerto porque Dios la había castigado por irse de la obra. Qué horror. Sí, imagínate el dolor para mí, porque era mi hijada. Sí, pero bueno, son todas las cosas con las que me manipularon para seguir, ¿no? En la obra. Eso era nomás. Muchas gracias, Susana. Bueno, No, da mucha tristeza. Oye, mira, sí, Susana, de verdad me solidarizo contigo porque eso no, eso a todas luces significa que esas personas creen conocer la mente del Dios en el que creen mejor que nadie, ¿verdad? Es decir, algo que una vez el profesor dijo en otra de las conferencias, decía, ¿y quién dice que, verdad? ¿Y quién asegura? ¿Y cuál es el termómetro para medir, verdad? ¿Quién es el que más gracia ha tenido en la historia de la humanidad después de Charles Chaplin? Era, ¿no? De San Agustín. No sé, va. A lo que voy es que es una manipulación fea. A mí no me dijeron eso, digamos, yo, más sencillo, choqué mi vehículo como un mes después de irme y una persona me dijo que había sido un castigo, ¿verdad? También, ¿verdad? Por haber chocado el vehículo, ¿no? No es pedestre, ¿no? Pero a lo que voy es que es una manipulación fea. Pero yo sí recuerdo, más vagamente, sí recuerdo algún texto de la persona canonizada que dijo, que escribía algo así como de que hay de la persona que se iba, que las cosas que más alegraban iban a ser como amargas, como no me recuerdo cuál era la expresión que utilizaba, así como El el rejalgar. rejalgar, exacto, que nunca entendí qué significa. Voy a buscar en Wikipedia qué significa rejalgar. Pero lo que voy es que, digamos, no decía el infierno, pero sí decía una vida triste, una vida que no va a valer la pena. Lo que otros disfrutan para ellos será, no sé, como si viera el futuro, como si tuviera sus poderes paranormales, ¿verdad? Entre otras cosas, pues lo leímos todos en ciertos libros relacionados con la postulación, la causa de postulación, ¿verdad? Todo un capítulo dedicado a la magia que hacía, ¿verdad? Bueno, que veía el futuro. Mira,
cosas entre las ruinas. Entonces, en fin, digamos, me parece que es como una, lo que quiero decir es como una derivación de todo eso. Personas que se creyeron eso de una manera tan fuerte, que es fanatismo, que están dispuestas a pasar por encima de la dignidad de las personas, incluso yo diría del sentido más básico de la caridad propia de su religión, en la defensa de una idea que es más ideológica y que consideran un carisma. Eso me parece, como dije la vez pasada, me parece maquiavélico, con perdón de Maquiavelo. Mira, sobre esto que acabas de decir, me ha venido a la cabeza algo que yo recuerdo de mis primeros meses en el Opus Dei. Cuando yo pité, me pusieron a un numerario que llevaba mi charla y que era un poco el que me iba orientando en los primeros meses en el Opus Dei. Y recuerdo que, bueno, este ahora mismo es sacerdote. Y recuerdo que llegó un momento en el que me dijo: Antonio, en el Padre, se refería a San José María, porque todavía vivía San José María, ¿no? Me decía, en el Padre no es que haya que tener confianza, es que hay que tener fe teologal. Me acuerdo que me lo dijo con esas palabras. En el Padre hay que tener fe teologal. Y también me acuerdo de otra cosa que dijo un numerario que, del Consejo General de hace varios años, una vez una de las veces que fui yo a Roma, y que tuvimos tertulia con él y tal, dijo lo siguiente. Dijo que en Roma, en el edificio de Villa Tevere, lo importante es que ahí hay la mayor densidad de objetos, de textos y de vivencias del fundador del Opus Dei. Y que eso es el verdadero patrimonio de ese edificio. Dijo eso. Y el otro día, y ya lo relaciono, aunque hay que establecer diferencias, pero el mecanismo psicológico es el mismo, ¿no? Yo ya sabéis que, y esto lo he comentado algunas veces en estas reuniones, que a mí un tema que me llama mucho la atención es el tema de la manipulación de masas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que personas... Perdona, interrumpo porque me tengo que ir y luego Bueno. terminas de contar, pero les quiero saludar a todos. Como siempre, me da una alegría inmensa verles, a todos los que están aquí, a los que están visibles, invisibles y en demás formas misteriosas, sean o no de la obra, con todo el cariño. Aquí nos seguimos viendo. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias. A ti, a ti. Sigo entonces. Adiós, muchachos, adiós. Hasta cuando quieras. Sí. Venga. Lo que quería decir es que algunas veces he comentado, y lo he escrito también en Opus Libros, y hay gente que se ha escandalizado de esa comparación, pero no es que lo quiera comparar, pero los mecanismos psicológicos son parecidos, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho por qué determinadas personas inteligentes a nivel individual, ¿cómo es posible que llega un momento en el que en el seno de una organización pierden el juicio y se convierten en auténticos fanáticos, en donde lo que rige es que el fin justifica los medios y que el fin es la organización por encima de la persona, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y yo siempre he visto como ejemplo paradigmático el caso de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, el otro día leí hay una biografía muy buena de Hitler
que quizás sea la mejor de todas, yo la tengo, que es de Ian Carson. Son mil y algo páginas, o sea, es un libraco enorme, ¿no? En donde ahí se plantean muchas cosas. Por ejemplo, hay un tema que todavía sigue siendo controvertido a la vuelta de muchos años, que es el tema del holocausto judío, ¿no? Como sabéis, la Alemania nazi exterminó a 11 millones de judíos, que se dice pronto. 11 millones, ¿no? Entonces, ahí hay dos principales responsables, que eran Himmler y Adolf Eichmann. Este último es digamos, el ingeniero que organizó todo el holocausto, ¿no? Y que lo llevó a cabo, ¿no? Y que, como sabéis, fue capturado en Buenos Aires y juzgado en Jerusalén en el año 61 y condenado a muerte y ejecutado en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues ahí hay una cuestión que todavía se debate, y una cuestión histórica, y es si Hitler sabía o había dado alguna orden expresa en relación con el holocausto judío, ¿no? O sea, porque realmente no se han encontrado documentos concluyentes en donde quede claro y de modo explícito y expreso una orden de Hitler de ejecutar a 11 millones de judíos, ¿no? Claro, ahí la respuesta que da este biógrafo, Ian Carson, es que no existe una orden expresa, sino que lo que había en la Alemania nazi, y eso sí es responsable Hitler, es lo que había era un sentimiento colectivo tal que la figura de Hitler tenía un carácter carismático tan brutal que los simples deseos de Hitler eran órdenes tajantes para sus más inmediatos subordinados. Entonces, yo creo que eso, por supuesto salvando las distancias, se puede aplicar en cierta manera al Opus Dei y a San José María Escrivá. Voy a contar una anécdota. En una de me parece que fue en el viaje que hizo San José María a España en el año 72, que aparece como titulado como 2 meses de catequesis y del cual hay bastante documentación en películas y en 2 tomos de publicaciones internas, ¿no? Bueno, pues en una de esas visitas que hizo San José María a un centro, pues, o a una casa de retiros o algo, pasaba San José María rodeado de numerarios por un pasillo, por un vestíbulo, por no sé dónde tal, y pasó por delante de una zona donde había una imagen de la Virgen que estaba encima de una peana, pero parece ser que la peana era un poco baja y la imagen de la Virgen estaba como un poco baja y tampoco era una imagen muy grande y quedaba como un poco baja. Bueno, el caso es que pasó San José María por ahí y al pasar por delante hizo un comentario y dijo: ¿qué baja la han puesto? ¿Qué baja la habéis puesto a la Virgen o tal? ¿Qué baja la habéis puesto? Y siguió andando. Bueno, tuvo la tertulia que tenía que tener con las personas que estaban ahí y al terminar la tertulia volvieron todos por el mismo sitio por donde habían ido antes. Bueno, pues en ese tiempo había ya algunos numerarios que habían tomado cartas en el asunto y habían encargado otra peana que no sé de dónde la habían sacado
y habían cambiado la disposición de la imagen de la Virgen y ya pues tenía otro aspecto. Y al volver San José María por el mismo sitio por donde había ido antes, se dio cuenta de que la habían cambiado y dijo, hombre, y entonces dio un aplauso, como hizo como un gesto de aplauso, como de que muy bien. Bueno, a mí esa anécdota me la han puesto como ejemplo de obediencia en el Opus Dei miles de veces, como diciendo en qué consiste la obediencia en el Opus Dei. Claro, eso es, desde el punto de vista del mecanismo psicológico, lo mismo que el Holocausto de Hitler. ¿Por qué? Porque en uno y otro caso estamos ante dos figuras muy carismáticas para aquellas personas subordinadas de ellos. O sea, Hitler tenía un carisma brutal para los alemanes y San José María tenía un carisma brutal para los miembros del Opus Dei. Por supuesto que son dos casos totalmente distintos, pero el mecanismo psicológico es exactamente el mismo y es confundir lo que es un simple comentario o un deseo con una norma, de tal manera que por eso luego la gente del Opus Dei tiene una gran dificultad para entender los niveles de obligatoriedad de las cosas. Porque, como ya se ha comentado aquí en esta reunión, me parece que lo ha comentado el profe, la gente del Opus Dei no sabe distinguir lo que es un simple comentario de lo que es una norma jurídica. Y de hecho, pues quizá le dan más importancia a una tertulia, a un comentario hecho por San José María en una tertulia, que a una norma jurídica como son los estatutos, en donde incluso en los mismos estatutos del Opus Dei se dice que los estatutos actuales, se dice que los estatutos son la norma fundamental del Opus Dei, que son el fundamento del Opus Dei. Claro, eso el 90% de los miembros del Opus Dei no lo saben. Si se les preguntara, oye, ¿cuál es el fundamento del Opus Dei? Dirían, hombre, el fundamento del Opus Dei es la filiación divina, el amor al Padre. Dirían cosas diversas. ¿Por qué? Porque no tienen mentalidad jurídica y no saben lo que son la jerarquía de normas y no saben distinguir lo que es una norma de una opinión. Para los miembros del Opus Dei, el fundador del Opus Dei nunca opina. Siempre es norma todo lo que dice. Y eso se demuestra en el hecho de que yo jamás he oído ni he tenido noticia nunca de alguien que le hubiera llevado la contraria a San José María Escrivá. No he tenido nunca noticia de eso. Y de hecho tampoco a Álvaro del Portillo o a Javier Echevarría. O sea, ahí hay una reverencia carismática exorbitante, derivada de ese apelativo, de llamarlo padre, en el sentido más penoso de la palabra, o sea, como de padre protector de una serie de gente infantilizada, ¿no? Y eso es verdaderamente una lacra, ¿no? O sea, quizá una de esas líneas rojas que deberían tener los estatutos es la prohibición expresa de llamar padre al superior general o prelado o como se quiera llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese modo de actuar y de tratar, eso genera una dependencia psicológica brutal, y una anulación de la personalidad total, hasta el punto de que hoy día vemos que los miembros del Opus Dei, siendo en su mayoría gente muy buena, son gente infantil desde el punto de vista espiritual, o sea, son gente infantil, ¿no? Y son capaces de decirle lo que le dijeron a Susana
esa directora, o lo que le dijeron esos dos curas a Miguel Fisac en el velatorio de su hija, o de decir las burradas más gordas, porque están ideologizados y están mediatizados por una figura exorbitante que es el fundador y el prelado, ¿no? O sea, yo creo que eso, no sé, vamos, igual me he extendido un poco en lo que he dicho, pero no sé qué os parecerá, ¿no? Sí, yo coincido con lo que estás diciendo de la figura exorbitante y de la ausencia de capacidad de reacción y decir no estoy de acuerdo. Eso es imposible, ¿verdad? Pero, ¿cómo llega uno hasta ahí? Yo lo que recuerdo es, lo que tú hablas del plano inclinado, lo que recuerdo es la anécdota esa famosa de ir calentando el agua y la rana se va acostumbrando a la temperatura. Llega uno a perder la capacidad de reacción. Está encerrado en una jaula y de acostumbrarse a ella ya no ve los barrotes. Simplemente no se dan cuenta probablemente. Y son capaces de destrozar la vida a una persona en defensa de una ideología. Es grave, ¿verdad, Antonio? Es algo que me parece que es ajeno a los planteamientos, digamos, de la teología de la religión que dicen defender. Porque no están dispuestos a contradecir al superior, pero sí, por ejemplo, están dispuestos a contradecir al Papa, por ejemplo. Es así, ahí sí es capaz de... Entonces es como incongruente. Es que para ellos el Papa está por debajo del prelado. O sea, ahí yo creo que es definitivo un artículo que apareció hace unos meses, en concreto apareció este verano pasado, en Opus Libros, un artículo de Jacinto Choza, en donde Jacinto Choza, siendo profesor de la Universidad de Navarra, en el año 79, un buen día vio en la televisión el discurso de Juan Pablo II ante las Naciones Unidas y se quedó alucinado, por dos motivos. Primero, porque se dio cuenta de que Juan Pablo II decía cosas contrarias a San José María Escrivá. Y por otra parte, porque solo decía el Papa. Entonces, Jacinto Choza, que es un tío muy inteligente, pues empezó a pasarlo muy mal y lo comentó con su catedrático de Navarra, otro numerario, Leonardo Polo, y le dijo, mira lo que ha dicho el Papa. O sea, dice, claro, dice, ¿dónde está mi centro de gravedad? ¿En el Vaticano o en Vilatevere? Y entonces Leonardo Polo le dijo, no me digas que te vas a cambiar. Esa respuesta también es muy contundente, ¿no? Porque quiere decir que Leonardo Polo también se había dado cuenta del tema y a pesar de eso había optado por Vilatevere. Sin embargo, Jacinto Choza actuó en consecuencia y dijo, no, vamos a ver, no, yo soy cristiano y aquí el Papa ha planteado algo opuesto al Padre, pues me voy del Opus Dei, porque yo prefiero
seguir al Papa a seguir a San José María, así de claro. Entonces, Jacinto Choza optó por eso, ¿no? Esa fue su manera de irse del Opus Dei, eso lo cuenta él en Opus Libros, ¿no? ¿Eh? Bueno, es una manera muy intelectual de irse, ¿no? De decir, oye, es que hay oposición entre el Papa y el Opus Dei, o sea, y dice, bueno, vamos a ver, ¿tú eres cristiano católico apostólico romano o eres cismático? ¿No? O sea, oye, que no pasa nada por ser cismático si actúas en conciencia y crees que ahí, bueno, pues Dios ya juzgará a cada cual, ¿no? O sea que, pero que de alguna manera, con independencia de eso, lo que está claro es que ahí una persona como Jacinto Choza supo llegar hondo y darse cuenta de que había una oposición entre lo que se decía en el Opus Dei y lo que se decía en lo que decía el Papa. Y ahí ese discurso me parece que era un discurso que se refería a los derechos humanos y a algo así, ¿no? O sea que, claro, eso es muy grave, ¿no? Porque, pero claro, todo eso encaja con lo que acabas de decir, o sea que esta gente pasa por encima de todo, o sea, son capaces de criticar al Papa, pero jamás critican al prelado, ¿no? Son capaces de llevarle la contraria al Papa, pero no son capaces de llevar la contraria al prelado. Una incongruencia bastante fuerte, ¿no? Y de hecho ahora se están conteniendo muchos porque porque en su postura quedaría un poco grosera si la manifestaran, ¿no? Oye, y el tema de la manipulación de la conciencia es grave porque llega, o sea, vamos a ver, lo que vos, digamos, acabas de mencionar en relación a la creencia oficial, digamos, del tema de qué es lo importante, que no era el cumplimiento de un plan de vida, de unas normas, sino que era otra cosa, ¿verdad? Más de fondo. Pero de la gente que está adentro tiene como norma acudir a un sacramento para confesar lo que ha hecho cada semana. Y de lo que se confiesa es de que se le olvidaron rezar unas preces, una cosa así. Es decir, es que... Y un cargo de conciencia enorme por haber, no sé, omitido la lectura del Evangelio o alguna cosa así. Entonces, lo que tú estás diciendo es que hay una confusión de normas y una deformación de la conciencia. Sí, claro, y entonces, digamos, le dan más importancia a eso. Yo estoy seguro que esas personas que dijeron esa barbaridad en relación con una persona que ya fallecido, no se confesaron de eso, no lo consideraron una falta de caridad, pero sí probablemente se confesaron de que se durmieron en la meditación del domingo, ¿no? O alguna cosa por el estilo, lo cual significa el mundo al revés, ¿verdad? Es como un absurdo pareciera, ¿no? De fuera, cualquier persona ve eso y dice, no, pues estos están de par, ¿no? Si no hicieran daño a terceros, yo diría, hagan lo que quieran. Pero el problema es el daño a personas inocentes, que de buena fe desean participar de un carisma que consideran que les es favorable y que terminan siendo controladas, ¿verdad? O si no controladas, por lo menos ese es el intento de controlar el fuero externo y el fuero interno. No solo lo que yo hago, sino lo que yo pienso. Me parece grave, ¿verdad? Ojalá que ellos se dieran cuenta de que eso es así.
Bueno, no sé si queréis intervenir alguno más. Yo tenía aquí una cosa, pero si hay alguien que quiere intervenir y decir otras cosas, pues que intervenga otro, ¿no? Para no ocupar yo demasiado el... Pero Yo yo tenía... permitirme un momento, solamente aviso que quedan 25 minutos para las 2 horas y media que yo había programado, y para que echáis vuestras cuentas. Mira, yo hoy traía una, por si se terciaba, traía una, me he imprimido un comentario que alguien ha hecho a nuestra anterior reunión que tuvo lugar hace 2 semanas y que ya la han visto 2.300 y pico personas, lo cual no está nada mal. Eso quiere decir que, bueno, pues que algo de interés tiene lo que estamos diciendo aquí. Esto es alguien que no da su nombre, sino que aparece como Sagrada Familia. Es un comentario a estas reuniones. Os lo voy a leer porque tiene cierta gracia. Dice así: me ha salido vuestro vídeo, puntos suspensivos. Yo me pregunto una cosa. Si vosotros habéis pertenecido y os habéis ido, ¿por qué le dais tanta vuelta y os preocupa tanto el tema del Opus? ¿Cómo vivan y dejen de vivir? Si vosotros ya no estáis, libremente pertenecientes y libremente os habéis ido. ¿No será que os gusta el Opus? ¿Tenéis envidia de los que están dentro porque sirven a Dios y Dios os molesta? Pensadlo bien. Pensar así es muy frecuente. Del que se va de un lugar para justificar a sí mismo su conducta y hacernos creer lo contrario. Pensadlo bien. Y dejar a los demás su libertad, igual que la habéis tenido vosotros. Libertad. Si ellos quieren ser felices así, pues muy bien. Vosotros de otra manera, pues también muy bien. Y no perdáis el tiempo en ñoñería. Si realmente, como decís, amar a la Iglesia de verdad, que se note en vuestra vida. Y por cierto, yo no soy del Opus, pero me parece absurdo hablar así del que hace cosas por Dios. No hacéis ni dejáis que hagan. Dices amar a Dios, pues que se note. Deja el tema ya, y Dios te lo agradecerá. Os lo digo con amor. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Eh? Yo creo que esto merece un comentario. Voy a comentar alguna cosa y, y luego, si queréis hacer un comentario sobre esto, pues quizá con eso podemos terminar la reunión de hoy. Empieza diciendo: me ha salido vuestro vídeo. Hombre, qué casualidad. Hoy día los vídeos no salen solos, los pincha uno. Si ves que hay un vídeo de YouTube donde dice Antonio Moya habla del Opus Dei número 15, tal, dice, hombre, voy a pinchar. Oye, pues no es que te haya salido, es que lo has buscado tú. O sea, vamos a hablar claro, ¿no? Y luego emplea el típico, o sea, este es el típico escrito de un sofisma, de un sofista del siglo XXI, ¿no? O sea, del que aquí en España están proliferando los programas televisivos en los que hay gente que mantiene diálogos de besugos, ¿no? En donde uno se mete con otro se mete con uno y al final nadie ha dicho nada. Pero todos se han peleado, ¿no? Entonces, claro, aquí dice, hombre, y luego aquí se ve, por ejemplo, se trasluce una actitud que dice, si vosotros habéis pertenecido y os habéis ido, ¿por qué le dais tanta vuelta y os preocupa tanto el tema del Opus? O sea que esto yo creo que es un indicativo de la actitud de ellos, ¿no? O sea que ellos se han olvidado de nosotros porque les viene bien, pero de alguna manera nos piden cuenta
claro, dicen que nos olvidemos de ellos cuando somos críticos, pero no dicen lo mismo de los que siguen como corderitos yendo a buscar los medios de formación a sus centros. O sea que, bueno, pues, o sea, que es muy selectivo, ¿no? Y dice, ¿no será que os gusta el Opus? O sea, es el típico sofisma, ¿no? O sea, dice, es que tenéis envidia de los que están dentro porque sirven a Dios y Dios os molesta. O sea, ya está emitiendo juicios personales, diciendo que a nosotros nos molesta, que tenemos envidia los de dentro, que Dios nos molesta. O sea, ya nos está poco menos que llamando pecadores, ¿no? Y luego dice, pues eso, que en el fondo lo que hacemos es justificar nuestra propia conducta, ¿no? Y hacernos creer lo contrario. Oye, vamos a ver, o sea, yo soy un pobre jubilado que vivo de mi pensión, que no le debo nada a nadie y que no tengo necesidad de lamerle el culo al prelado, ¿no? O sea, quiero decir que, o de lo contrario, tampoco tengo necesidad de lo contrario. Yo creo que los que estamos aquí, más o menos, tenemos una total independencia. Quizá los que no tienen independencia son ellos, porque a pesar de que estas reuniones aparecen todas las semanas anunciadas en Opus Libros, la gente del Opus Dei no viene a estas reuniones, no participa. ¿Por qué será? Quizás es porque a lo mejor tienen miedo de que les digan, oye, que se te ha visto en las reuniones de Antonio Moya, no vayas, que te vas a condenar, ¿no? Pero luego, a hurtadillas, sí pinchan el YouTube para enterarse a ver qué es lo que hemos dicho y lo que hemos dejado de decir, ¿no? Y luego dice que no perdamos el tiempo con ñoñería. Hombre, vamos a ver, si hay alguien ñoño, es la gente del Opus Dei. O sea, la institución más ñoña que hay en la Iglesia es el Opus Dei. O sea, sin lugar a dudas. Eso basta ver las tertulias que tienen con el prelado, esas tertulias tan aburridas y soporíferas, ¿no? En donde lo más que se atreven a hacer es preguntarle cómo tratar al ángel custodio o cómo tratar a San José María, ¿no? Bueno, y luego pues dice que no hacemos ni dejamos hacer, pero hombre, claro que sí, claro que dejamos hacer, ¿eh? Quien parece no querer dejar hacer es esta persona que además se refugia en el nombre de la Sagrada Familia, en vez de dar su nombre, ¿no? Y dice, oye, pues aquí yo creo que nadie hemos impedido a nadie del Opus Dei el que siga haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Nosotros tenemos unas reuniones simplemente por algo tan elemental como es el derecho de todos los seres humanos a reunirse. ¿eh? O sea, un derecho básico, que es el derecho de reunión, el derecho a dialogar, el derecho a cambiar opiniones. Oye, parece ser que a esta persona que se oculta bajo el nombre de la Sagrada Familia le molesta nuestra libertad de reunión. Ah, bueno, y luego dice, y por cierto, yo no soy del Opus. Digo, bueno, vamos a ver. O sea, los que sois juristas conocéis esa frase tan famosa que dice excusatio non petita, accusatio manifiesta. Excusa no pedida, acusación manifiesta. A este hombre o mujer o quien sea, nadie le ha pedido su opinión o nadie le ha preguntado si eso deja de ser del Opus Dei, de la misma manera que los que aquí participan en estas reuniones, a nadie se le pregunta si es o ha dejado de ser o es o no lo es o lo que sea del Opus Dei. De la misma manera que aquí tampoco a nadie se le pregunta si es cristiano o no es cristiano, o es musulmán o es ortodoxo o simplemente es ateo o lo que sea, ¿no? Porque aquí estamos simplemente para hablar y para respetarnos mutuamente y para dialogar en torno a una serie de valores básicos
que estamos viendo que en el Opus Dei se conculcan continuamente. Y luego dice, pues que se note. Bueno, yo es que no necesito que se me note, yo no sé cómo querrá este o esta Sagrada Familia que se me note. Es que yo tampoco tengo por qué demostrarle nada a nadie acerca de mi religión, ¿no? Entre otras cosas porque eso que se note es una petición ociosa y anticonstitucional, ¿eh? Y luego, pues ya por último, dice, Dios os lo agradecerá. Hombre, una vez más, se erige en portavoz de Dios. Yo no sé qué tienen estos del Opus que nos dicen lo que Dios piensa o deja de pensar. Y luego ya por último dice, os lo digo con amor. Bueno, pues es una manera muy extraña de amar, pero bueno, aquí como respetamos a todos, pues quizá esta persona o personas que no se sabe si son del Opus Dei o no lo son. Lo que sí sabe es que para empezar ocultan su nombre, cuando aquí no nos comemos a los niños. Sí, pero bueno, dice que nos lo dice con amor. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Este era mi comentario. Si me lo permites, Antonio, abrí el YouTube para leerlo mientras lo estaba leyendo. Tiene 5 manitas arriba, o sea, tiene ya 5 discípulos. La Sagrada Familia son 3, 8. Vamos a ver, y como yo participé en esa reunión, fue la primera vez que participé, pues sí, a mí me siento aludido, ¿verdad? ¿No será que os gusta el Opus Dei? No, no me gusta. ¿Tenéis envidia de los que están adentro? No, les tengo lástima. Porque sirven a Dios y Dios os molesta. No, Dios no me molesta porque no creo en Él. No me molesta. Pensarlo bien, pensar que así es muy frecuente, que el que se va de un lugar para justificar a sí mismo su conducta y hacernos creer lo contrario. Yo no estoy justificando mi conducta, no tengo por qué justificarme, tampoco me interesa creer nada. Pensarlo bien, no quiero, no recibo órdenes de quien no le doy autoridad para que me dé órdenes. Dejar a los demás su libertad, eso sí me parece interesante, sí. La libertad que todas las personas, por el hecho de ser personas humanas, tenemos de muchos aspectos, ¿verdad? Según su Dios, la verdad es la que los hace libres, ¿verdad? No la ideología, pero bueno, parece como que no se acuerdan de eso. Igual que la habéis tenido vosotros, bueno, la diferencia es que nosotros la ejercimos. Si ellos quieren ser felices así, pues muy bien, pues sí, muy bien. Vosotros de otra manera, pues también muy bien, pues también muy bien, sí. A mí me gusta más esta. No perdáis el tiempo. En ñoñería yo pierdo el tiempo en lo que quiera, en jugar al cubo de Rubik, si quiero. Si realmente, como decís, amar a la iglesia de verdad, yo nunca he dicho eso. Yo no soy miembro de la iglesia. Parece absurdo hablar así del que hace cosas por Dios. Yo no creo que lo pudiera hacer cosas por Dios. No hacéis ni dejáis que hagan. Yo hago muchas cosas al día, ninguna tiene que ver con el Opus Dei. Trabajo, hago la comida. Dices amar a Dios, pues que se note. Yo nunca he dicho eso. Deja el tema ya, no acepto órdenes de nadie. Dios te lo agradecerá, no me interesa y tampoco me interesa saber cómo tú lo sabes. Os lo digo con amor, no quiero tu amor, Sagrada Familia, puedes guardártelo para otra persona que esté ávida de tu amor. Así es la manera como respondo, para no perder el tiempo escribiendo, porque la verdad es que me da mucha pereza. A ver, ¿se anima alguien a hacer algún comentario o es un tema ya agotado? Yo estoy convencido de que el que ha hecho eso es del Opus Dei, seguro. Es más, creo que es algún director camufladete, ¿no? O que ha dicho, voy a poner esto, a ver, para... bueno, no sé. Bueno. Sí, seguro.
Oye, yo creo que es muy importante. Yo me siento ahora en la necesidad de decir que soy muy feliz. ¿Eh? Yo soy muy feliz. Claudia nos lo ha dicho en alguna ocasión que ella es feliz. Y yo debo de decir que soy muy feliz y que empecé a ser muy feliz el día que me salí del Opus Dei. Y que el día que me casé ya, a partir de ese día, soy muy, muy feliz. Hombre, digamos que en esta vida, como decía San José María, la felicidad no es completa, pero hay niveles de felicidad. Ahí Angélica Savoy, Antonio dijo algo, que el lenguaje de la Sagrada Familia le es fácil de reconocer para quienes conocemos el Opus Dei. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es que se les ve el plumero, joder, si es que están troquelados, coño, si es que se les ve el plumero, ¿no? O sea... Yo no soy del Opus Dei, pero te digo que me ha parecido absolutamente cursi e infantil. Es como el jardín de infancia de los niños y uno se acusica del otro y tal. Intelectualmente deplorable. Ese es el nivel que hay dentro, ¿eh? Ese es el nivel que hay dentro. O sea, el Opus Dei, yo creo que la mejor definición del Opus Dei actualmente es que el Opus Dei es una guardería de adultos. Una guardería de adultos, o sea, de gente infantilizada. O sea, es increíble que vaya Isabelita Sánchez León, la secretaria central del Opus Dei, que vaya a Argentina o que no vaya y tenga una conferencia online con 183 miembros del Opus Dei y les diga las gilipolleces que dice, y ahí no pasa nada. Joder, pero hombre, por Dios, ¿cómo no pasa nada? O sea, eso hubiera sido para tirarle huevos, coño. Habría que haberle tirado huevos de decir las gilipolleces que dijo. O sea, que una persona adulta diga esas tonterías delante de otros 170 y tantas o 180 personas adultas, que diga esas tonterías y no pase nada, eso es muy preocupante, a mi modo de ver. Oye, Antonio, pero sobre todo es que vamos a ver, si se dio la tarea de ver un video de 2 horas y media y vos presentaste documentos y se hicieron argumentos y se analizaron las cosas desde distintos puntos de vista, en lugar de plantearse, hombre, estas son ideas interesantes, voy a darles vuelta, voy a empezar a pensar en ellas, a ver cuál es mi conclusión, las comparto, no las comparto. Se va al cuerpo y ataca, es el típico argumento ad hominem, ¿verdad? Entonces, es que tú lo dices así porque tú eres un desgraciado. Y no, y otra vez dice, ¿por qué se meten con, bueno, precisamente, pues hemos recalcado muchas veces, porque lo que nos interesa son las personas. Una vez alguien dijo, todas las opiniones son respetables. Yo le dije, no estoy de acuerdo. Todas las personas son respetables. Yo hay opiniones que ataco. Si alguien dice como opinión de que los negros tienen que ser esclavos, yo digo, no, su idea es absurda. No estoy atacando a la persona, estoy atacando a la idea. ¿Quién dijo que todas las opiniones son respetables? Lo que son respetables, dignas de respeto, son las personas. Son ideas, no. Y entonces, que a mí me dicen, mire, es que usted está en contra de las ideas, digo, pues sí. Y no le interesaría escuchar la versión del que está en contra pues, ¿será que tiene miedo a que le guste la idea contraria, ¿verdad? En fin, no sé, no es, como digo Jordi, no es digno un comentario que lo que haga es atacar a las personas, ¿verdad? Y sobre todo, deja el tema ya, ¿no? Vamos a dejar de hablar cuando nos dé la regaladísima gana. Es decir, okay,
hay que pedirle permiso todavía al director para hablar o para quedarse estudiando en la noche. Es decir, eso ya no. Lo que tú dijiste ahora, eres feliz, sí, yo también, y creo que la decisión más inteligente y más valiente que he tomado en mi vida lo tomé en el año 1994, cuando me salí de esa organización. Pero, y estoy muy orgulloso de haberla tomado, de verdad. Y todos mis amigos que me quieren de verdad, mi padre me dio un abrazo, y todos mis amigos que me quieren de verdad me dicen, hoy por fin, eso no, nos tenéis envidia. Bueno, no dijo nos tenéis envidia porque dijo que no era, ¿verdad? Pero, ¿se entiende? Sí, no es, Mira, A ver, yo creo, perdonar un momento, Pi, 4 minutos. mira, yo creo, ¿Puedo decir algo? Antonio, sí. quiero cerrar algo para la Sagrada Familia. Que abra los ojos y que mire, por ejemplo, yo abrí los ojos y veo que, bueno, gracias a Antonio Moya, en todas las reuniones hay gente de Canadá, de Costa Rica, de España, de Argentina. Hoy también tenemos una ex numeraria auxiliar de México, que pobre no pudo, el micrófono no le funciona, ya le va a funcionar, y nos va a contar anécdotas. O sea, que abra los ojos y vea que esto pasa en todo el mundo. Hay gente de Nigeria, de todos lados, ¿no? Y que esto pasa en todo el mundo. O sea que me parece que somos más los que nos fuimos que los que están adentro, ¿sí? Y si hay más gente que se fue, por algo es. Mira, eso solo es la primera institución de la historia de la Iglesia en la que pasa eso. Que hay más gente que se ha ido que la gente que queda dentro. La primera institución de la historia de la Iglesia en la que pasa eso. Y lo que ha dicho Ricardo, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista del fanatismo. O sea, lo que caracteriza al fanatismo de los miembros del Opus Dei es el argumento ad hominem. Es decir, el de decir, este tío es enemigo para empezar. Y por tanto, todo lo que diga, fuera. O sea, desacreditado, diga lo que diga. O sea, no se analizan contenidos, sino se analizan personas. Y a partir de ahí, o sea, todos los que estamos aquí ya estamos crucificados. O sea, nosotros somos unos canallas para ellos. Digamos lo que digamos. Lo único que se nos permite es callarnos. O sea, esta gente lo que pretenden es que seamos putas y pongamos la cama. O sea, eso es lo que pretenden, que seamos putas y que encima pongamos la cama. Y eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. O sea, porque al menos lo que nos queda es la libertad de hablar y la libertad de expresarnos libremente y de invitar a todo aquel que quiera compartir con nosotros no un diálogo de besugos, sino un diálogo. Antonio, esta libertad el señor Zoom te la va a quitar en un minuto y medio. ¿Cuánto lo siento, coño? Un minuto y medio. Bueno, próximo día programaré 3 horas y vamos a ver dónde vamos llegando. No. Buenas tardes a todos. Por fin logré activar mi micrófono. Soy Elena de México. Yo fui numeraria auxiliar. Estuve 22 años en el Opus Dei. Y bueno, espero que para la siguiente reunión pueda tener la oportunidad de participar, ¿no? De comentar algo, un poco de mi experiencia, pero estoy feliz de poder estar aquí con todos. Pues Elena, ven el próximo viernes porque ahora dentro de un minuto nos cortan. He programado 2 horas y media y ahora se cumplen. O sea que empezar a daros besos porque esto se acaba de verdad, ¿eh? Bienvenida, Elena, bienvenida. Venga. Gracias, Antonio. Adiós a todos. Claudia, gracias. Vale. Hasta otro día, muchachos y muchachas. Adiós todos. Vamos, Ay, no salí yo.